El sol sonorense era un yunque implacable sobre el que la vida de Isadora se había forjado hasta perder su forma. A los 20 años se movía por el rancho de su padre como un pálido fantasma, un espectro de vergüenza en un hogar que valoraba la fertilidad por encima de todas las virtudes. El diagnóstico de esterilidad del médico del pueblo, emitido con frialdad quirúrgica, había sido el último clavo en su ataúd social. Su padre, un hombre cuya fortuna se medía en ganado e hijos, ahora la miraba con el mismo desprecio reservado para una yegua incapaz de reproducirse. La humillación pública fue la culminación de meses de susurros venenosos y miradas de lástima. Ante la familia reunida, se declaró su inutilidad y se selló su destino. Sería entregada a los apaches, un pueblo temido cuyas historias de salvajismo eran el pan amargo de sus conversaciones nocturnas. Era una moneda de cambio, un sacrificio para apaciguar las tensiones en la frontera, un cuerpo inservible arrojado a los lobos para salvar al rebaño. Mientras se la llevaban, el sonido de las oraciones de su madre se mezcló con el llanto reprimido de una hermana, pero en sus rostros, Isadora solo vio el alivio de un peso que se levantaba. El hombre que la recibió no tenía el rostro monstruoso que describían las leyendas. Su nombre era Nokomis. Su rostro, esculpido por el viento y el sol del desierto, ostentaba la serena dignidad de las montañas que llamaban hogar. La aceptó sin ceremonias, un gesto apenas perceptible que selló el trato. Para la familia de Isadora estaba muerta. Para los apaches era solo otra boca que alimentar, una extraña sombra en el campamento. Los primeros días fueron una mezcla de terror y extrañeza. El lenguaje gutural sonaba como un asalto, la comida extraña a su paladar y el constante movimiento del campamento una afrenta a la permanencia que conocía. Las mujeres la observaban con recelo, sus agudas miradas perforando la frágil armadura de su sumisión. Se acurrucó en su rincón, una figura de luto por una vida que, aunque opresiva, era la única que conocía. La soledad era su única compañera, una manta fría bajo un cielo estrellado que parecía vasto e indiferente a su dolor. Era una paria entre parias, una extranjera en una tierra de exiliados, que llevaba el peso de una identidad impuesta, la mujer inútil, la estéril, la rechazada. En una noche en que el frío la azotaba como una navaja, Isadora se acurrucó junto a las cenizas de una hoguera moribunda, temblando bajo la fina manta que le habían dado. Esperaba indiferencia, la continuación del trato invisible que se había convertido en su norma. Fue entonces cuando Nokomis se acercó, recortando su silueta contra el cielo estrellado. No dijo ni una palabra. Simplemente extendió una pesada piel de bisonte, densa y con un aroma a humo y tierra, y se la echó sobre los hombros. El peso fue un shock, pero la calidez que se filtró hasta sus huesos fue una revelación. No fue un acto de posesión ni de lástima. Fue un gesto de reconocimiento de su humanidad, de su necesidad básica. Isadora alzó la vista, encontrándose con la suya por un breve instante. No había pasión, ni siquiera amabilidad manifiesta, sino una dignidad que la veía como a su igual en la lucha contra la crudeza de la noche. Una lágrima, caliente y salada, escapó de sus ojos, no de tristeza, sino de abrumadora confusión. Por primera vez, desde que su vida se había desmoronado, alguien la vio no como una carga, sino simplemente como alguien frío. La semilla del cambio, plantada por ese gesto silencioso, comenzó a germinar en curiosidad. Isadora comenzó a usar sus habilidades de observación, antaño una herramienta de supervivencia, para evitar la ira de su padre, como una ventana a este nuevo mundo. Sus ojos siguieron a Tastiana, la curandera de la tribu, una anciana cuyo rostro era un mapa de arrugas y sabiduría. Tastiana la ignoró, moviéndose con austera eficiencia.
sus manos ágiles separando hierbas, moliendo raíces, tratando heridas con incuestionable autoridad. Isadora no se atrevía a hablar, pero memorizaba cada movimiento, cada sonido. Empezó a asociar el nombre gutural de una planta con su aroma, la entonación de una orden con la tarea en cuestión. Un día, mientras Tastiana preparaba un ungüento, se giró bruscamente y arrojó un puñado de hojas a los pies de Isadora, señalando un mortero de piedra. No era una invitación, era una orden. Con manos temblorosas, Isadora comenzó a moler. El ritmo de su trabajo se convirtió en su primer vínculo tangible con la vida de la tribu, la primera vez que sus manos fueron útiles para algo más que servir a su antigua familia. Escribiré los párrafos 5 y 6. Faltan 36 párrafos. Los días se convirtieron en semanas y el mortero de piedra se convirtió en una extensión de sus brazos. Isadora aprendió a distinguir la fragancia terrosa de la raíz de Osha del penetrante aroma de la salvia del desierto. Tastiana, con su férrea paciencia, la guió a través de un vocabulario curativo. La anciana curandera señalaba una herida infectada y gruñía la palabra Nantan, e Isadora sabía preparar la cataplasma de hojas de creosota. Aprendió que la corteza de sauce aliviaba la fiebre, que el polen de tabaco detenía las hemorragias. Su mente, antaño un campo árido, sembrado de vergüenza, se convirtió en un jardín de conocimiento práctico. Las palabras apaches, que antes la habían asustado, ahora eran herramientas, llaves que desvelaban los secretos de la supervivencia. Un día, al ver a un niño con la cara hinchada por una picadura de araña, Isadora corrió hacia él, sin esperar la orden de Tastiana, y preparó la pasta correcta. Al entregárselo, la anciana la examinó con sus penetrantes ojos negros, y por primera vez emitió un sonido gutural que no era de desprecio, sino de aprobación. En ese instante, Isadora sintió una oleada de orgullo, frágil pero innegablemente suyo. Mientras Tastiana le enseñaba a sanar su cuerpo, Nokomis le enseñaba leer el alma de la tierra. Sus lecciones eran silenciosas, impartidas en la inmensidad del desierto. La llevaba de ronda, mostrándole cómo una ramita rota indicaba el paso de un ciervo, cómo la dirección del vuelo de un cuervo podía delatar la presencia de agua o de extraños. Le enseñó a moverse silenciosamente, a aprovechar el viento para disimular su olor, a distinguir las huellas de un soldado de las de un cazador. En la cultura de Isadora, la tierra era algo que había que poseer, cercar, dominar. Para Nokomis, la tierra era un ser vivo, un pariente que hablaba en un lenguaje sutil a quienes la escuchaban. Sentadas en silencio, alrededor del fuego, con las manos ocupadas, ella remendando una costura en una bolsa de cuero, él afilando una punta de flecha. Isadora sintió una conexión que trascendía las palabras. Era una alianza forjada en la necesidad mutua y el respeto silencioso. Una base mucho más sólida que las promesas vacías intercambiadas en los altares de su vida anterior. Su intimidad floreció en la quietud del desierto, no en declaraciones apasionadas, sino en pequeños gestos que tejieron sus vidas en un solo tapiz. Una noche, mientras una tormenta de verano azotaba las montañas, Isadora se despertó no por un trueno, sino por la ausencia de Nokomis a su lado. Lo encontró afuera, de pie bajo la lluvia torrencial, con el rostro alzado hacia el cielo, como si bebiera la furia de la tormenta. Se giró al sentirla, y en lugar de enviarla de vuelta a un refugio, le tendió la mano. Vacilante, ella la tomó. La arrastró hacia la lluvia y allí, empapada e iluminada solo por los relámpagos, compartió con ella, en su lengua ya familiar, una historia sobre el poder del agua, sobre cómo la vida se renovaba a través de la destrucción.
Esa noche, cuando la condujo al escondite de los bisontes, no fue el acto de un guerrero tomando posesión de su propiedad, sino el encuentro de dos soledades que habían encontrado consuelo la una en la otra. Su tacto no era de exigencia, sino de descubrimiento, y en sus brazos Isadora sintió por primera vez que su cuerpo no era una maldición, sino un contenedor de sensaciones, un lugar de refugio. La vida continuó su incesante ciclo de caza, recolección y migración. Pero algo cambió en el interior de Isadora. Una extraña fatiga se apoderó de sus extremidades, una ternura en sus pechos, una aversión a olores que antes le resultaban familiares. Ignoró las señales, atribuyéndolas al agotamiento, a la comida, a todo, menos a la imposibilidad. La palabra estéril era un tatuaje en su alma, grabado con el hierro candente de la vergüenza. Fue Tastiana quien lo notó. La anciana curandera la observó con renovada intensidad, sus ojos interpretando las señales que Isadora se negaba a ver. Un día, mientras Isadora se inclinaba discretamente para vomitar tras una roca, Tastiana la agarró del brazo. La anciana puso una mano áspera sobre el vientre de Isadora, una presión firme y consciente. No dijo nada durante un largo instante, solo la miró a los ojos. Entonces, en sus labios, una sola palabra que destrozó el mundo de Isadora en 1000 pedazos. Hasteen, bebé. La conmoción fue tan profunda que Isadora no pudo respirar. La maldición se había roto. La mentira que había definido su existencia se desmoronó, dejándola desnuda y temblando bajo el sol apache. Las palabras de Tastiana fueron como una piedra arrojada al lago silencioso de su resignación, y la conmoción sacudió a Isadora hasta la médula. Se alejó, tambaleándose de la anciana, con la mano apoyada instintivamente en su estómago, como para confirmar la existencia de un terremoto. Apresura. Bebé. La palabra era a la vez un milagro y una imposibilidad. Durante años, su identidad se había forjado en torno a una ausencia, un vacío que la definía. Estéril. Las palabras de su padre, el médico, la sociedad, resonaban en su mente como un canto fúnebre. Pero ahora, una nueva vida latía en su interior, una pequeña llama tenaz que incineró la mentira que la había aprisionado. Una oleada de furia la invadió, una rabia fría y lúcida contra su familia, que la había desechado por un defecto que nunca existió. Entonces llegó la alegría, una oleada vertiginosa y sin aliento que la dejó sin aliento, una alegría tan salvaje e indómita como la tierra que ahora llamaba hogar. No era un cascarón vacío, ella era un campo fértil, y la semilla de su futuro finalmente estaba floreciendo. Esa noche buscó a Nokomis. Él estaba sentado a distancia del campamento, puliendo la hoja de su cuchillo a la luz de la luna, un guardián silencioso de su pueblo. Isadora se acercó, con el corazón latiendo con fuerza, una sinfonía de miedo y esperanza. Él levantó la vista, percibiendo el cambio en ella antes de que pronunciara palabra alguna. La sumisión temerosa en su postura había sido reemplazada por una fuerza serena, una determinación que brillaba en sus ojos. Se arrodilló ante él y con la voz ahogada por la emoción que la ahogaba, repitió las palabras del sanador. Hasteen. Nokomis se quedó quieta, con el cuchillo olvidado en la mano. Su mirada, habitualmente inquisitiva y distante, se suavizó. No dijo nada. En cambio, extendió la mano, no hacia su rostro ni su cabello, sino hacia su vientre. Su palma, áspera y marcada por la batalla, reposó con reverente delicadeza sobre la tela de su vestido. En ese contacto, Isadora sintió la promesa de protección, el peso de la paternidad y los cimientos inquebrantables de una familia que ahora era innegablemente suya. El embarazo reescribió el guión de sus días. El mundo que rodeaba a Isadora, una vez un texto en un idioma extranjero, se convirtió en un poema que comenzaba a comprender. Nokomis,
quien siempre la había tratado con una dignidad distante, ahora la envolvía en un capullo de cuidado protector. Le traía las mejores porciones de la caza, los trozos de carne más tiernos, y la observaba en silencio mientras comía, asegurándose de que sus ojos estuvieran alimentados por dos. Caminó más cerca de ella, su mano flotando cerca de su espalda, un escudo invisible contra la aspereza del camino. El vínculo entre ellos, forjado en los fuegos de la supervivencia, se templó en las aguas de la creación. No había necesidad de palabras. Su amor era un lenguaje de acciones, la forma en que colocaba la piel de bisonte sobre ella por la noche, el cuidado con el que revisaba sus zapatos antes de una larga caminata, la forma en que su mano encontró la de ella en la oscuridad, un vínculo silencioso de pertenencia y promesa. Isadora, a su vez, sintió una fuerza desconocida fluyendo por sus venas, un propósito que la anclaba firmemente a esa tierra salvaje y a esa gente resiliente. La noticia de su embarazo se extendió por el campamento como polen de algodón arrastrado por el viento, silenciosa y omnipresente. Las miradas de las otras mujeres, antes llenas de sospecha, ahora tenían una nueva cualidad, una curiosidad respetuosa, un reconocimiento de su nuevo estatus. Ya no era la Indá, la desconocida, sino una futura madre, un eslabón vital en la cadena de la continuidad de su pueblo. Tastiana, en particular, intensificó su tutela. Las lecciones ya no se limitaban a sanar heridas, sino a nutrir la vida. La anciana curandera la llevó a recolectar hierbas específicas, enseñándole cánticos para calmar el espíritu del bebé, historias de la creación para fortalecer su corazón. Le enseñó a tejer una cuna de mimbre y cuero, donde cada nudo era una plegaria por la salud y la fortaleza del niño. A través de las manos y la voz de Tastiana, Isadora se inició en los misterios más profundos de la feminidad apache, un rol de poder, sabiduría y reverencia, muy alejado de la vergüenza y la inutilidad que habían definido su existencia anterior. El nacimiento llegó con la fuerza de un monzón de verano, una tormenta que amenazó con destrozarla, pero que en cambio arrasó con los últimos vestigios de su vida anterior. Dentro de una pequeña y aislada cabaña, con el aroma a enebro quemado purificando el aire, Isadora se dejó guiar por las manos firmes y la voz rítmica de Tastiana. El dolor era una montaña que debía escalar, una cima de agonía que la llevó a un lugar más allá del miedo, más allá de la duda. Cada contracción era una batalla, pero no una de derrota. Era una lucha feroz y primaria por la vida que se agitaba en su interior. Ya no era la frágil y sumisa hija del granjero, era una fuerza de la naturaleza, un conducto para la creación. En el punto álgido de su lucha, cuando creyó que no podía soportar más, recordó el rostro de su padre, la palabra estéril, pronunciada como una sentencia. Con un grito que rasgó la quietud de la noche, un grito que era a la vez de dolor y triunfo, trajo a su hijo al mundo. El sonido del primer llanto del bebé no era solo el sonido de la vida, era el sonido de su propia liberación. El pequeño cuerpo, cálido y resbaladizo, fue depositado en sus brazos. Isadora contempló el rostro, diminuto y arrugado, los deditos que se aferraban instintivamente a los suyos, y una oleada de amor tan abrumadora que la dejó sin aliento. Era una ferocidad protectora que jamás supo poseer, un amor que llenaba cada rincón vacío de su alma. Era madre. La palabra resonó en su corazón, no como un título social, sino como la definición más pura de su ser. Cuando Nokomis entró, su rostro severo y guerrero se derritió. Se arrodilló junto a ella, con la mirada fija en el pequeño bulto. Con un dedo cicatrizado, tocó la mejilla de su hijo con una ternura que a Isadora le dolió el corazón. «Se llamará Chebello», dijo Nokomis con voz baja y ronca. «Espíritu guerrero». En ese instante, bajo el techo de ramas y cuero,
Ya no eran un apache ni una cautiva mexicana. Eran una familia forjada en la adversidad, unida por el milagro de la nueva vida. Los años siguientes fueron un mosaico de estaciones, marcados por el crecimiento de Chebello y el nacimiento de 3 hijos más, 2 niñas y un niño. Cada hijo era un nuevo verso en el poema de su vida, profundizando sus raíces en esa tierra que una vez la había aterrorizado. La identidad de estéril era ahora un recuerdo lejano y absurdo, una cáscara de cigarra abandonada en una rama. Isadora se movía con la gracia eficiente de una mujer apache. Su cuerpo, antes frágil, era fuerte y resiliente, acostumbrado a largas marchas con un niño en brazos y otro en una cuna a su espalda. Su conocimiento de las hierbas, enseñado por Tastiana, ya no solo era para curar a otros, sino para proteger a sus propios hijos de fiebres, picaduras y enfermedades. Se convirtió en una maestra del arte de la supervivencia, interpretando el terreno, encontrando agua donde parecía no haberla, enseñando a sus hijos a reconocer los sonidos del bosque y las señales de peligro. Su vida anterior en Sonora era como la historia de otra persona, una pálida sombra en contraste con la vibrante y peligrosa realidad de ser madre y esposa en el corazón del territorio apache. La prueba definitiva de su transformación llegó una tarde de otoño, cuando el sol tiñó los cañones de naranja y oro. El campamento estaba relativamente tranquilo. Los hombres se preparaban para la cacería. Las mujeres curtían pieles. El primer disparo resonó como un latigazo, rompiendo la paz y sembrando el pánico. Soldados mexicanos, con sus uniformes azules como una odiada mancha contra el paisaje, avanzaron en línea, disparando indiscriminadamente. El antiguo terror, la imagen de sí misma como una víctima indefensa, cruzó la mente de Isadora por un instante, pero entonces miró los rostros asustados de sus 4 hijos agrupados a su alrededor. El miedo se transformó en una furia gélida y protectora. No gritó, no corrió sin rumbo. Con órdenes breves y siseantes, empujó a los niños hacia una grieta en las rocas que ella misma había descubierto, un escondite perfecto camuflado por arbustos espinosos. Se convirtió en una leona protegiendo a su cachorro, su cuerpo en un escudo, su mente en una fortaleza de calma y estrategia, usando el conocimiento de la tierra ya no como cautiva, sino como su defensora. Mientras los guerreros apaches, incluida Nokomis, formaban una feroz defensa, repeliendo a los soldados con una furia nacida de la desesperada protección de sus familias, Isadora se movía en las sombras del caos. No era una combatiente, pero su batalla era igual de vital, con una velocidad y precisión que habrían escandalizado a su antigua familia. Corrió entre las tiendas, guiando a los ancianos y a las otras madres, con niños pequeños, a refugios más seguros, utilizando los senderos ocultos que había aprendido a leer en el paisaje. El olor a pólvora y el sonido de los gritos no la paralizaron, la agudizaron. En su mente, el mapa del terreno que Nokomis le había enseñado se superponía a la escena de terror. Se aferró a su bolsa de medicinas, el familiar cuero desgastado en sus manos, su contenido más precioso que cualquier joya que hubiera tenido. Cada hierba, cada polvo, era una promesa de vida. La sangre que comenzaba a manchar la tierra no la repugnaba. Despertaba en ella la urgencia de su propósito. Ya no era la mexicana capturada, era el corazón palpitante de la supervivencia del campamento. La primera oleada del ataque retrocedió, dejando un rastro de devastación y gemidos. Los soldados se retiraron para reagruparse, y en el tenso silencio que siguió, roto solo por los gritos de los heridos, la mirada de Isadora recorrió el improvisado campo de batalla. Y entonces lo vio. Nokomis yacía desplomado cerca de un afloramiento rocoso, con una flecha enemiga incrustada en el hombro
y una mancha oscura extendiéndose por su pierna. El mundo de Isadora se redujo a ese único punto. El aire se le escapó de los pulmones, pero no con desesperación. Era como si todo su entrenamiento, todo su dolor, toda su transformación se hubieran condensado en ese instante singular. La imagen de él, vulnerable y herido, no la quebró. Forjó su determinación en acero. Corrió hacia él, ignorando el peligro de más disparos, sus pies encontrando el camino con una certeza inquebrantable. No era solo su esposa, yendo hacia su esposo herido, era la sanadora, yendo a salvar a su guerrero. Arrodillada sobre la tierra ensangrentada, Isadora se transformó. El tiempo pareció ralentizarse. El caos de la batalla se convirtió en un zumbido distante. El mundo se redujo al cuerpo herido de su esposo, con una precisión que contradecía el temblor de su corazón. Sus manos volaron hacia su bolso de cuero. Ignoró la flecha en su hombro por un momento, la herida en su pierna, oscura y con pulsos rítmicos, era la amenaza inmediata. Era una herida de bala, la más temida. Sus manos, entrenadas por Tastiana, sabían qué hacer. Vertió un fino polvo de tabaco silvestre y raíz de milenrama sobre la herida, presionando con fuerza, usando su propio peso para detener la hemorragia. Susurró su nombre, no como una súplica, sino como un ancla. Nokomis, quédate conmigo. No duermas. Su voz era firme, la voz de una sanadora, no la de una esposa en pánico. Era la calma en el ojo de la tormenta, su propósito tan claro y afilado como el cuchillo en la vaina de su esposo. Arrancó una larga tira del dobladillo de su vestido. La resistente tela se rasgó con un violento sonido, una plegaria de desafío. Con movimientos rápidos y eficientes, ató un torniquete sobre la herida, retorciéndolo con una ramita para aumentar la presión, tal como había visto hacer a los guerreros. El flujo de sangre se redujo a un lento goteo. Pudo respirar de nuevo. Miró el rostro pálido de Nokomis, cerrando los ojos. «No», ordenó, la orden apache brotando de sus labios con una autoridad que desconocía. Su mundo se había reducido a una única y desesperada tarea: mantener a raya la muerte con sus propias manos y la sabiduría de un pueblo que ahora consideraba suyo. Su viaje desde el rechazo hasta este momento de intenso amor y poder es un testimonio de del espíritu humano. Si te gusta esta historia de resiliencia, compártela o deja un comentario para apoyar más historias como esta. Con la hemorragia de su pierna detenida, Isadora centró su atención en la flecha que tenía clavada en el hombro. Era una flecha tosca, incrustada profundamente en el músculo, con la punta de piedra probablemente afilada, diseñada para desgarrar la carne si se tiraba de ella. Recordó una dura lección que Tastiana le había dado mientras atendía a un cazador herido. A veces la salida es a través, tirar es la muerte. Empujar es una oportunidad. El estómago de Isadora se revolvió, pero su determinación fue un escudo contra el miedo. Rompió la flecha con un chasquido seco, dejando solo un trozo saliente. Sujetando el hombro de Nokomis con una mano, cogió su cuchillo. La hoja que él había pulido tantas noches bajo la luna, ahora sería usada en su contra. Susurrando disculpas y promesas, hizo una pequeña incisión en la piel del otro lado, donde sintió la punta de la flecha. Con un gemido que era en parte suyo y en parte suyo, empujó el resto de la flecha a través de la herida. La punta de piedra finalmente emergió con un sonido húmedo y repugnante. El sudor le corría por la cara, mezclándose con el polvo y la sangre. El breve momento de alivio fue interrumpido por el grito de advertencia de uno de los guerreros supervivientes. «Han vuelto». El crujido de botas pesadas sobre la vegetación seca y el estruendo metálico de las armas se acercaban. Esta vez no se trataba de un ataque desorganizado, sino de una barrida, una cacería de trofeos. Isadora miró a Nokomis, con el cuerpo inerte y el rostro gris por la pérdida de sangre.
Estaban expuestos, un blanco perfecto en el campo de batalla. No había tiempo para moverse, ni a dónde huir. El terror gélido que creía haber dominado regresó con fuerza, pero esta vez era diferente. Ya no era el miedo de una víctima, sino el temor estratégico de un guardián. 2 soldados, separados del grupo principal, los vieron. Sus ojos se clavaron en Nokomis, no con compasión, sino con la codicia de quien ve un premio fácil. Un cuero cabelludo apache valía más que el de un animal. Alzaron sus rifles y comenzaron a caminar hacia él, con su destino sellado en sus pasos implacables. El instinto de Isadora fue más rápido que el pensamiento. Se puso de pie, con un movimiento fluido y deliberado, posicionando su cuerpo como un escudo humano entre los soldados que avanzaban y su esposo caído. Los hombres se detuvieron, con la sorpresa grabada en sus rostros manchados de hollín. Esperaban a una mujer apache, asustada o desafiante, no a una mujer con rasgos mexicanos, cuyo vestido andrajoso aún mostraba la sombra de un corte que reconocían. Bajaron ligeramente los rifles. Fue en ese instante de vacilación que Isadora usó el arma más inesperada que poseía, su lengua materna. «Los están esperando», dijo en un español perfecto, con la voz cargada de un pánico fingido pero convincente. «El grupo, el principal, están en el cañón, justo detrás de esa cresta. Es una trampa. Me obligaron a quedarme aquí para atraer a los rezagados», señaló con mano temblorosa en dirección opuesta al escondite de sus hijos. La fluidez de su español, la familiaridad de su acento, eran una disonancia tan marcada en ese contexto que los soldados quedaron momentáneamente paralizados y la codicia en sus ojos dio paso a una semilla de duda. «¿Cómo sabemos que no mientes?», gruñó uno de los soldados, el más alto, aunque ya no la apuntaba con el rifle. Isadora dio un paso al frente, una apuesta desesperada. «Porque quiero vivir. Mataron a mi padre y me llevaron hace años. ¿Crees que quiero morir aquí por ellos?». Las lágrimas que brotaban de sus ojos eran reales, pero nacían de la furia y el miedo por su familia, no de la historia que estaba inventando. «Nokomis, este era tu líder. No lo abandonarán. Están esperando a que te acerques para rodearte. Aprovechan el terreno. No tendrás ninguna oportunidad». En el cañón usó las lecciones de Nokomis, describiendo una clásica emboscada apache con una precisión aterradora. El segundo soldado, más joven, agarró el brazo de su compañero. «Tienes razón, Ramón. ¿Recuerdas lo que pasó con el pelotón de Vargas? La mención de una masacre conocida fue la gota que colmó el vaso». Con una última mirada frustrada al cuero cabelludo que no tendrían, los soldados se giraron y corrieron, desapareciendo en la dirección que Isadora les había señalado, la dirección de su mentira salvadora. El sonido de los pasos de los soldados en retirada fue absorbido por el desierto, dejando tras de sí un silencio tan denso que parecía tener forma física. Por un instante, las piernas de Isadora cedieron y se desplomó en el suelo, con el cuerpo temblando por la adrenalina. El aire que inhaló le quemó los pulmones, un aliento de vida que había robado para sí misma y su esposo. Se miró las manos, manchadas de sangre y tierra, las mismas manos que una vez se consideraron inútiles. Ahora habían evitado la muerte y tejido una mentira que salvó el mundo que amaba. No había tiempo para el colapso. El rostro de Nokomis estaba pálido como la luna del mediodía. Su respiración era superficial. La batalla contra los soldados había terminado, pero la guerra contra la infección y la pérdida de sangre apenas comenzaba. Con una nueva oleada de determinación, se arrodilló de nuevo, su mente ya catalogando las hierbas que necesitaría, las pociones que tendría que preparar. Su supervivencia ahora dependía completamente del conocimiento que ella había luchado tanto por adquirir.
Con un esfuerzo que le exigió todas sus fuerzas, logró arrastrar a Nokomis unos metros hasta la sombra de un gran enebro, protegiéndolo del sol implacable. Fue entonces cuando las figuras empezaron a salir de sus escondites. Las miradas de las otras mujeres, los ancianos e incluso los guerreros supervivientes se posaron en ella. Contemplaron la escena, las heridas tratadas con maestría, el lugar donde habían estado los soldados e Isadora, la extranjera, de pie como un centinela junto al cuerpo de su esposo. El murmullo que recorrió al grupo no era de sospecha, sino de asombro y reverencia. Tastiana fue la primera en acercarse. La anciana curandera no dijo nada. Sus ojos recorrieron el trabajo de Isadora, el torniquete, la herida limpia, la flecha extraída. Entonces su mirada se encontró con la de Isadora, y en ese instante la relación de maestra y aprendiz se disolvió, reemplazada por un profundo respeto entre iguales. Tastiana asintió lentamente, un gesto de reconocimiento que valía más que cualquier cumplido. La cautiva mexicana se había convertido en guardiana de su pueblo. La ayuda llegó sin que la pidiera, un flujo silencioso de solidaridad que la envolvió. Dos mujeres, cuyos nombres apenas conocía, trajeron un odre con agua fresca y paños limpios. Un anciano guerrero, con el rostro marcado por 1000 batallas, la ayudó a levantar a Nokomis y llevarlo a su tienda, el lugar más resguardado del campamento. Dentro, lejos de miradas indiscretas y del sol poniente, Isadora continuó su trabajo con una concentración febril. No dio órdenes, pero sus necesidades fueron anticipadas. Cuando necesitó más luz, encendieron una lámpara de grasa. Cuando sus manos temblaron de cansancio, Tastiana estaba allí, ofreciéndole un tazón de caldo caliente, una orden silenciosa para que ella también se alimentara. La tienda se convirtió en un santuario de sanación. El Li, aire impregnado del aroma de hierbas machacadas, sangre y la determinación colectiva de un pueblo que se negaba a dejar morir a su líder. Isadora era el centro de ese universo, una sacerdotisa en un ritual de vida o muerte. Los días y las noches se fundían en una vigilia agotadora. Nokomis ardía de fiebre. Su cuerpo vigoroso libraba una guerra invisible contra la infección que le envenenaba la sangre. Isadora apenas dormitaba, dormitando sentada a su lado, despertándose al más mínimo gemido o cambio en su respiración. A su lado, Tastiana era una presencia constante. Su voz, un profundo murmullo, entonaba cánticos antiguos, invocaciones a los espíritus de la montaña y del viento para que fortalecieran al guerrero herido. Isadora le aplicó compresas frías en la frente, le inyectó tés de corteza de sauce amargo entre los labios agrietados y le limpió las heridas con una decocción de hojas de nogal, repitiendo el proceso con una tenacidad casi frenética. Era una danza de dos sanadores. Uno usando la sabiduría ancestral de la tierra, el otro la fuerza desesperada del amor. Sus hijos eran cuidados por las otras mujeres de la tribu, con sus caritas ansiosas asomándose por la puerta de la tienda antes de ser conducidos con delicadeza. El mundo de Isadora se había reducido a esta batalla silenciosa y feroz. El espíritu de Nokomis parecía tambalearse entre la vida y la gran oscuridad. Su fiebre alcanzó un pico aterrador. Su cuerpo se convulsionaba con violentos temblores que lo sacudían contra las pieles. En su delirio gritó los nombres de los guerreros caídos y revivió antiguas batallas. Sus ojos veían fantasmas que Isadora no podía ver. La desesperación comenzó a erosionar la determinación de Isadora. Estaba agotada. Su cuerpo era un eco de su dolor, su mente un torbellino de dudas. Había hecho lo suficiente. ¿Era el conocimiento adquirido solo una pálida imitación del verdadero poder curativo? En un momento de pánico, vio el rostro desdeñoso de su padre y escuchó la palabra inútil en su memoria.
Pero entonces, la imagen fue reemplazada por los rostros de sus hijos y el roce de la mano de Nokomis en su vientre meses atrás. Una fuerza primigenia surgió de sus profundidades. Ella se inclinó sobre él, con la boca cerca de su oído, y no susurró cánticos, sino su historia, la historia de cómo la había salvado de la invisibilidad. El delirio febril de Nokomis cesó. Los violentos temblores se redujeron a un leve estremecimiento. Luego se detuvieron. Una quietud profunda y expectante llenó la tienda, tan densa que Isadora contuvo la respiración. Vacilante, puso su mano sobre su frente. El calor abrasador que la había quemado durante días había desaparecido, reemplazado por una humedad fresca. El sudor, un río de vida, empapaba su cabello y piel. La fiebre había desaparecido. Una oleada de alivio tan poderosa la golpeó que casi se desplomó. Las lágrimas finalmente corrieron por su rostro, no de tristeza, sino de gratitud agotada y abrumadora. Tastiana, que había estado observando en silencio desde su rincón, se acercó y puso una mano firme sobre el hombro de Isadora. Fue un gesto de reconocimiento final. Horas después, al amanecer, Nokomis abrió los ojos. La neblina de la fiebre había desaparecido, solo una tenue claridad. Su mirada se encontró con la de ella y sus labios agrietados formaron una sola palabra, apenas audible, pero que resonó como un trueno en su corazón: Isadora. La noticia de que Nokomis viviría se extendió por el campamento como el sol de la mañana, disipando las sombras de la pérdida. Pero la luz que siguió no solo brilló sobre la líder recuperada, iluminó a Isadora con una intensidad que la convirtió en el centro de su mundo. El respeto que ahora inspiraba era palpable, una fuerza tangible en el aire. Cuando salió de la tienda para respirar, el camino se abrió ante ella. Las guerreras, cuyas miradas antes la habían recorrido como invisibles, ahora inclinaron la cabeza en un gesto de profunda deferencia. Las mujeres le ofrecieron los mejores frutos de su cosecha, no como un regalo a la esposa del líder, sino como un tributo a su propia fuerza. Ya no era la extraña, la cautiva, la sombra de Nokomis. Se había ganado un nombre que era solo suyo, susurrado con admiración alrededor de las fogatas. Ish-N-Cle-Go-Hi-Nan, la que desafía a la muerte. Por primera vez en su vida, Isadora sintió el peso del reconocimiento no como una carga, sino como una capa que se ajustaba perfectamente a ella. En los días siguientes, la tienda se convirtió en un refugio de intimidad y sanación. El poderoso guerrero apache dependía ahora del tierno cuidado de la mujer que una vez fue su prisionera. Isadora le daba de comer caldos ricos cucharada a cucharada, le limpiaba las heridas y le cambiaba los vendajes con una destreza a la vez clínica y amorosa. La dinámica entre ellos había cambiado y, en el proceso, se había convertido en algo sagrado. Nokomis pasaba horas simplemente observándola, siguiendo con la mirada cada uno de sus movimientos. En sus ojos, Isadora ya no veía solo a un compañero y protector, sino a un hombre que la contemplaba con reverente admiración. Vio a la niña asustada que había llegado y a la mujer en la que se había convertido, una fuerza de la naturaleza que lo había anclado a la vida. Una tarde, mientras ella le acomodaba las pieles bajo la cabeza, él extendió la mano con esfuerzo y tomó la de ella. No hubo palabras, pero en el apretón de sus le comunicó toda una vida de gratitud, amor y asombro por ella. Mocasines de uno de sus hijos menores. Isadora encontró en el fondo de su bolso un pequeño objeto metálico que no había tocado en años, un relicario de plata, un regalo de su abuela. Estaba deslustrado y frío. Con un suave clic lo abrió. Dentro no había retratos, solo un pequeño espacio vacío que alguna vez debió albergar la imagen de un futuro esposo.
Miró fijamente ese vacío pulido y no sintió el dolor del rechazo ni la amargura de la pérdida. Solo sintió una inmensa distancia, como si contemplara la reliquia de una civilización olvidada. La niña que soñaba con llenar ese relicario estaba muerta. No la habían matado los apaches, sino la sociedad que la había declarado inútil. Con una calma que la sorprendió, caminó hacia el arroyo que corría cerca de su campamento. No lo arrojó con rabia. Simplemente abrió la mano y lo dejó caer al agua, observando cómo la corriente se lo llevaba hasta que el brillo plateado se desvaneció. Fue un funeral silencioso por la mujer que nunca había sido y una aceptación final de la mujer en que se había convertido. Su nuevo estatus en la tribu no solo era de respeto, sino también de referencia. Las mujeres más jóvenes, especialmente las que habían sido traídas de otras tribus o capturadas, comenzaron a buscarla. Vieron en ella no solo a la esposa del líder, sino la prueba viviente de que era posible sobrevivir y prosperar en un mundo extraño. Una tarde, una joven comanchera, recién casada con un guerrero apache, se acercó a ella con la mirada baja y llena de miedo. Le confesó su terror a no ser aceptada, a ser siempre una forastera. Isadora no le dio consejos vanos, en cambio, se sentó con ella y le puso un puñado de semillas de yuca en la mano. «Tu fuerza no está en tus raíces antiguas», dijo Isadora con voz suave, «sino en cómo aprendes a prosperar en esta nueva tierra. Empieza con esto. Aprende a moler estas semillas. Aprende a hacer pan. La utilidad no se da, se gana». En ese momento, mientras transmitía el conocimiento, Isadora vio el reflejo de sí misma, la aprendiz temblorosa ante Tastiana, y comprendió que el ciclo de la vida, la fuerza y la sabiduría ahora pasaban por ella. El pasado de Isadora regresó no como un fantasma, sino como un eco lejano traído por un comerciante mestizo que comerciaba a ambos lados de la frontera. El hombre, sin saber con quién hablaba, compartió noticias de Sonora mientras intercambiaba cuchillos por pieles curadas. Habló de un viejo ranchero, don Alejandro, cuyo orgullo y fortuna se habían marchitado bajo el implacable sol del destino. Sus tierras menguaron, su ganado enfermó, y sus otras hijas, casadas por conveniencia, vivieron vidas de silenciosa insatisfacción. El comerciante mencionó de pasada la tragedia de su hija menor, la estéril, quien había sido secuestrada por los apaches años atrás. La historia se contaba en el pueblo como una advertencia, un drama oscuro sobre la brutalidad de la frontera. Isadora escuchaba las palabras, sentada frente al fuego, remendando la túnica de su hijo. El nombre de su padre, los recuerdos del rancho, eran como sonidos de una tierra extranjera. No había dolor ni ira, solo una serena y profunda indiferencia. Miró el rostro de Nokomis, fuerte y sereno, y el de sus hijos, cuya risa era la verdadera música de su vida, y supo que la tragedia no estaba en haber sido secuestrada, sino en haber nacido en ese lugar de valores vacíos. La prueba final de su ascenso no llegó en batalla, sino en un consejo. Con el invierno acercándose, los líderes de la tribu se reunieron para decidir dónde acampar. La discusión fue tensa, los recursos escaseaban y el recuerdo del último ataque era una herida fresca. Los guerreros defendían posiciones altas y defendibles, mientras que los ancianos preferían valles resguardados pero peligrosamente expuestos. Isadora se sentó en el círculo, no como espectadora, sino como participante silenciosa. Su lugar junto a Tastiana ya no era cuestionado. Tras escuchar a todos, Nokomis, el líder cuya mirada aún cargaba el peso de su muerte inminente, se volvió hacia ella. No usó su nombre español, sino su nombre apache, con una voz llena de respeto. Ish, en, Cle, Go, Hi, Nan, ¿qué te dijo la tierra? Habló Isadora con tranquila confianza.
Les desaconsejó ambos lugares, señalando la falta de agua en uno y la ausencia de plantas medicinales invernales en el otro. En cambio, describió un sistema de cañones interconectados que había mapeado a partir de sus colecciones, un lugar oculto repleto de todo lo que necesitaban. Su lógica era irrefutable, su sabiduría innegable. El consejo escuchó y su palabra se convirtió en el camino a seguir. El invierno llegó con la furia de un lobo hambriento, cubriendo las montañas con un manto de nieve tan espeso que silenció al mundo. En cualquier otro lugar, habría sido una época de hambre y miedo, pero en el refugio elegido por Isadora, la vida continuaba a un ritmo seguro y constante. El cañón resultó ser una fortaleza natural, protegida de los vientos más fuertes, con acceso a agua que no se congelaba y una sorprendente abundancia de animales que buscaban el mismo refugio. Las hierbas invernales que había identificado se convirtieron en la primera línea de defensa contra la tos y la fiebre que siempre acompañaban al resfriado, y sus conocimientos salvaron la vida de más de un joven. Isadora se movía por el campamento ya no como la esposa del líder, sino como un pilar de la comunidad. Organizaba las raciones, enseñaba a las jóvenes a preparar medicinas preventivas y contaba historias junto al fuego, tejiendo relatos de resiliencia que eran, en esencia, su propia historia. En una noche particularmente fría, mientras observaba el vapor del aliento de sus hijos durmiendo plácidamente, Nokomis le puso una mano en el hombro. «No solo nos salvaste de los soldados», dijo, «nos salvas todos los días». Años después, el tiempo había suavizado las agudezas de su tejiendo hilos de plata en su cabello oscuro, pero solo intensificando la fuerza serena de su mirada. Isadora se convirtió en la matriarca que Tastiana siempre supo que sería, la guardiana de la sabiduría de la tribu, la curandera cuya reputación se extendía más allá de su propio pueblo. Su vientre, una vez declarado estéril, había dado a luz a un linaje. Chebello, el guerrero espiritual, era ahora un líder por derecho propio, poseyendo la fuerza serena de su padre y la mente estratégica de su madre. Sus hijas, tan hábiles con las hierbas como con el arco, eran madres de sus propios hijos. La pequeña familia forjada en el miedo y la incertidumbre se había convertido en un clan fuerte y respetado. El nombre de Isadora era un recuerdo polvoriento. Para sus nietos, que se acurrucaban a sus pies para escuchar las viejas historias, ella era simplemente Shima, madre. Era la prueba viviente de que el valor de una persona no es una etiqueta otorgada por la sociedad, sino una verdad forjada en el fuego del espíritu. En una noche despejada, sentada a la puerta de su tienda, la mujer que una vez fue Isadora observaba las constelaciones que habían sido sus primeras maestras. Su rostro era un hermoso mapa de una vida vivida al máximo, cada arruga una historia de amor, pérdida y supervivencia. Había desaparecido cualquier rastro de la niña asustada que había llegado a ese campamento como moneda de cambio sin valor. Ella era el corazón de ese pueblo, la venerada matriarca, la Shima cuyo consejo era más valioso que cualquier tesoro. Sus hijos y nietos se movían a su alrededor, un testimonio viviente de su fecundidad, no solo de su vientre, sino de su espíritu. La familia que construyó no se basó en edictos sociales ni linajes, sino en la sólida roca del respeto mutuo, la lucha compartida y un amor tan vasto y resiliente como la tierra que los sustentaba. La ironía final de su viaje fue la más dulce. La mujer que había sido expulsada por ser estéril se había convertido en la madre de una nación. La trayectoria de Isadora resuena como un poderoso recordatorio de que nuestro verdadero valor florece en los lugares más inesperados, a menudo nacidos del rechazo y los prejuicios.
Su historia no se trata solo de supervivencia, sino de reescribir el destino, redescubrir la propia identidad y crear vínculos que trascienden culturas y desafían los juicios impuestos. Es una celebración de la resiliencia del espíritu humano y la capacidad de encontrar hogar y familia donde menos se espera. Si esta trayectoria te inspiró, suscríbete al canal, compártelo para que más personas conozcan historias de superación y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos sigues. Tu participación nos ayuda a construir una comunidad global unida por la fuerza y la esperanza que nos brindan historias como esta.